versículo 16 en adelante. Lucas 4, 16 en adelante. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén y amén. Vamos, aplauda al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hemos titulado esta enseñanza que el Espíritu Santo ha colocado en nuestras manos: el manifiesto de Nazaret. El manifiesto de Nazaret. Y quiero hablar de esto porque en oración el Señor concibió esta palabra y la hemos estructurado así, luego de una serie de enseñanzas que hemos venido trayendo, hablando del tema somos más que vencedores. Y este manifiesto que está escrito en estas páginas de la Escritura y en este libro también de Isaías, es importante tenerlo en claro porque aquí muestra el centro de la operación de Dios para esta nueva dispensación. No solo se está cumpliendo una palabra profética, sino que se está enrutando lo que va a continuar después. Este manifiesto muestra de alguna manera la intención, el propósito, la misión, la visión y el enfoque de lo que Cristo en este comienzo de su ministerio va a desarrollar, y luego lo que va a continuar por las próximas generaciones a través ya no del Cristo presente, sino del cuerpo de Cristo en la tierra. Tener claro este manifiesto es importante para que usted tenga claridad cuál es la razón de ser, de alguna manera, de la operación de Dios en la venida de nuestro Salvador, la operación de Cristo en el ministerio que recibió del Padre y el ministerio del Espíritu Santo que luego continuó y continúa con nosotros. Es la razón de la misión, es el propósito de la tarea, es trazar la hoja de ruta para su ministerio y para la misión de la iglesia. Si usted como creyente, como hijo de Dios, no lo alcanza a entender con profundidad, seguramente va a vivir engañado en la función de la vida de un creyente. Quizás pueda vivir engañado
en la tarea de servicio que haya podido incluirse dentro de la obra de la iglesia. Entonces es importantísimo tenerlo en claro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile al hermano que está al lado, si le tienes confianza, es importante que en esta mañana me prestes, o prestes más bien, el 100% de tu atención. Amén. 100% de la atención. No te vas a dejar distraer del sueño que a veces llega a iglesias como estas. De pronto usted viene cansado, fatigado, anoche no pudo dormir viendo el último partido. ¿Cuál fue el último partido? Australia y Turquía, ¿cierto? Como hasta las 12 duró. Los que vieron, yo no alcancé a ver. Pero no pudo dormir bien y llega a la iglesia, se sienta y el sueño viene a tocar su puerta y usted sentirá una brisa de cerrar sus ojos y quedarse como algunos hermanos que a veces nos ayudan en la iglesia. Pero usted vino despierto. ¿Cuántos dicen amén? Así que máxima atención. Si tiene sueño, lo va a despelucar en el nombre del Señor y no se va a dejar agarrar de él. Disposición del hermano que está a su lado para que no lo distraiga. A veces hay hermanos que tienen tanto que decir que vienen a la iglesia y se les olvida que estamos en el culto y empiezan a susurrar todo lo que tienen que decirnos. Pero claro que hay muchas cosas que decir. Guárdeselas al salir del culto. Amén. Allí afuera lo puede atender. Otra de las cosas que usted debe procurar en medio del culto es no se deje sacar de la realidad que tiene allá afuera, de las circunstancias de su casa, de su trabajo, de lo que tiene que hacer, de lo que dejó en la casa, porque a veces uno está sentado en medio de una conferencia, de una enseñanza, y los pensamientos vienen de lo que hay que hacer al salir de este lugar, o lo que hay que hacer la próxima semana, o lo que no se hizo. Así que no te dejes desenfocar. Necesito en esta mañana, en estos 30 minutos de la palabra, su máxima atención. Si la prestas en esta mañana, algo Dios va a dejar en su corazón que lo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es un manifiesto? Un manifiesto es una declaración pública, formal y escrita en la que un individuo, un grupo, un partido político o un movimiento artístico expone sus intenciones, sus principios fundamentales, sus ideologías o sus planes de acción. Se dice que la palabra proviene del latín manifestus, que significa claro, evidente o visible a la mano. Por lo tanto, el objetivo de un manifiesto es hacer públicos y evidentes los motivos o la visión de quienes lo firman, operando normalmente como una ruptura con el orden establecido o el inicio de una nueva etapa para la vida. A veces pasamos por la Biblia y leemos solamente y no prestamos la suficiente atención. Pero cada palabra, cada episodio que fue ordenadamente colocado en la Biblia con propósito del Espíritu Santo, cada expresión y cada evento y cada narrativa que se incluyó no se escribió simplemente por mantener en vigencia una historia. Se estableció porque en ella residen verdades que estructurarían las generaciones que luego de la palabra estarían presentes. Verdades que era necesario conocer para que pudiéramos entender y luego poder vivir una vida diferente
que es de alguna manera la propuesta del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es vivir de una manera diferente a lo que vive el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo se preocupó y aprovechó la oportunidad, y ahí en Nazaret, el pueblo que lo vio nacer, Él tomó la palabra. No fue un manifiesto producto de las decisiones de Él, o de la visión de Él, o de la intención de Él con respecto a la lectura de lo que pudiera ver en su entorno social. No, el manifiesto estaba establecido porque era una palabra que se había escrito algunos siglos antes de Él, y había sido puesta por el Espíritu Santo a través del ministerio del profeta Isaías, allí cuando escribió en el capítulo 61, porque es el libro y el pergamino que abrió. Y en esa escritura estaba fielmente establecido, sintetizado y escrito las razones por las cuales Él venía, la tarea que Él iba a establecer y la visión y misión que Él iba a dejar para nosotros. Amén. Así que tienes que leerlo con cuidado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Como estoy en la introducción del tema, porque es una serie de enseñanzas que vamos a trabajar en estos próximos domingos, entonces hemos estructurado esto en 6 detalles importantes. Y se los quiero mencionar y luego vamos a profundizar en ellos para mayor comprensión. Entonces lo primero es que en esta escritura el manifiesto está diciendo: hubo una profecía, una palabra de Dios, más o menos 700 años atrás. El Espíritu Santo la había escrito, había inspirado a Isaías o al escritor de aquel capítulo, y él obedientemente había ejercido la función de escriba, y lo establece allí, una palabra que Dios había liberado. El Señor la liberó en una generación de conflicto para el pueblo de Israel, una generación que había tenido diferentes experiencias de dificultades, habían pasado por varias generaciones, habían caminado y habían transitado varias generaciones experimentando el favor, el amor de Dios, pero también los errores, los fracasos, los pecados, los horrores que se cometen en la vida natural y humana. Habían experimentado pérdidas, habían experimentado situaciones que en el campo de lo que uno corresponde en Dios no debería experimentar. Pero la historia nos muestra que la nación hebrea o el pueblo de Israel tuvo experiencias negativas y algunas traumáticas para la historia y para ellos, por causa de la desobediencia a la palabra del Señor. Cada vez que la nación se paraba frente a la palabra que Dios había establecido y procuraba con esfuerzo mantenerse en obediencia, la bendición de Dios fluía, el respaldo de Dios venía, y lo que había era el resultado de la bendición de la manera que corresponde. Pero cada vez que el pueblo se aislaba de la palabra, se aislaba del mandamiento, se aislaba de lo que Dios había procurado establecer para que ellos caminaran por la ruta correcta, el pueblo se desbordaba, se deterioraba, se corrompía, y por causa del deterioro y la corrupción
que había en el pueblo, entonces la corrección de Dios se tenía que activar y las circunstancias en la vida tenían que convertirse en situaciones duras para ellos. En medio de estas generaciones de tanta experiencia, cuando usted lee la Biblia, por allá en Isaías, entre el 800, 700 antes de Cristo, la nación estaba viviendo complicaciones, invasores, enemigos, capturas, vinieron sobre ellos. Y ahí en esa generación, el Señor les soltó esa palabra. Esa palabra se las liberó en esa generación. Y uno pudiera pensar que esa palabra se cumpliría ahí mismo. A veces uno piensa que una palabra de Dios que viene al corazón y viene a la mente, uno la quiere ya. Que en este día se cumpla, que al salir de esta casa yo pueda recibir lo que estoy oyendo, pero no. Muchas de las palabras que están escritas en la Biblia tomaron décadas y 7 siglos no se había cumplido. 7 siglos, y en 7 siglos por lo menos pasaron más de 10 generaciones y no se había cumplido esa escritura. Pero en esta generación de Cristo se cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplió. Porque la palabra de Dios solo tiene un destino. ¿Y sabe cuál es el destino de la palabra del Señor? Cumplimiento. Amén. La palabra de Dios se cumple. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Que hasta una cota, una coma, una tilde, nada quedará sin cumplir. Nada. Así que cuando estamos en la Biblia o ante la Biblia o la palabra del Señor como la creemos, estamos ante algo veraz, cierto, que a través de la historia hemos comprobado el cumplimiento al pie de la letra. Y así como se cumplió en las generaciones del Antiguo Testamento y en la presencia de Cristo, se cumplirá lo que el Espíritu Santo ha dicho para el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplirá. Entonces esto está marcado desde eso, desde la profecía a la realidad. Una palabra que Dios entregó 700 años antes aproximadamente, le llegó la fecha del cumplimiento, le llegó la hora de la manifestación, le llegó el instante de la aparición en la vida natural y humana. Ella se cumplió y ahora se cumple en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplió en Cristo. Y entonces Cristo llegó a la sinagoga como un culto parecido quizás a algo así como esto. Había la costumbre de leer el pergamino, la Torá, la escritura del momento. Le dan la participación, él escoge en dónde está el texto que le corresponde, o el texto estaba ahí y él llegó, lo leyó y después de leerlo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra es importante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Amén. Hoy. Los que estaban allí no entendieron. Los que estuvieron allí no comprendieron. Porque ellos no lo tomaron en serio. Ellos sintieron que el que está diciendo esta cosa está abusando de la autoridad y está desbordándose en la responsabilidad porque está salido de sí. La Biblia dice que ahí en Nazaret, en esa misma sinagoga, la gente no le creyó. No le creyó. Dice que los ojos de todos los que estaban allí fueron puestos sobre él. Las cámaras
que habían allí se enfocaron a Jesús. Y todo el mundo comenzó a verlo, y no comenzó a verlo para loarlo o reconocerlo. Todas las miradas que estaban allí fueron enfocadas sobre él para juzgarlo, condenarlo, recriminarlo. No le entendieron lo que él estaba diciendo porque no sabían con claridad quién era él. Y no sabían con claridad quién era él, no porque no conocieran a Jesús, porque Jesús, él creció en Nazaret. Él se desarrolló en Nazaret. Y luego en esta escritura es donde Jesús más adelante dirá: no hay profeta sin honra sino en su propia casa, en su propia tierra. No le reconocieron. Luego dice la escritura que después se lo llevaron a un peñasco y lo iban a echar por el abismo. No lo comprendieron. Entonces fíjese estas realidades de nosotros los seres humanos. No tener la mente abierta y la disposición. Ellos no percibieron que Dios se había ahumanado. Ellos no comprendieron que el que los visitó a la sinagoga es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y no lo comprendieron porque sus ojos estaban cegados. No podían ver ni comprender lo que allí iba a suceder. Amén. Toque a la persona que está a su lado y dígale: si has recibido una palabra del Señor, ella se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Ella se cumplirá. Si hay certeza que yo he recibido una palabra de Dios, ella se cumplirá. Pero lo interesante no es que se va a cumplir, lo interesante es que hoy, dice la Escritura, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Qué hay en este manifiesto? Entonces, lo que hay en este manifiesto primero es la unción. Diga conmigo: la unción. La unción. El sello de la autoridad divina. La unción. Segundo, las buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Dignidad para los olvidados. Tercero, la sanidad. Diga conmigo: sanidad. La restauración de los corazones quebrantados. Cuarto, la vista a los ciegos. Iluminación de la mente y el espíritu. Quinto, la libertad, el rompimiento de las cadenas. Y sexto, la proclamación del año agradable, el jubileo de la gracia. En eso está condensado el ministerio de Cristo. En eso está condensada la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia. En eso está cobijada su vida. ¿Cuántos dicen amén? En eso está cobijada su familia. En eso está cobijada su generación. En eso está cobijada la posteridad hasta que venga Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aplauda a Cristo. Número 1, diga conmigo: la unción. Número 2, las buenas noticias. Número 3, la santidad. Número 4, la vista a los ciegos. Número 5, la libertad. Número 6, la proclamación del año agradable. Se la dejo entonces de tarea. Si puede tomarle fotos, luego le envío las imágenes para que los tenga allí. Como el tiempo es amplio y tenemos por lo menos 6 domingos para hablar de esto y más,
La principal de todas ellas, que desencadena todo lo que luego venía para la manifestación de la obra del Señor, el propósito de su función y luego el propósito de nosotros, su iglesia. No estamos aquí porque cambiamos de religión. No estamos aquí porque antes éramos católicos y ahora somos evangélicos. No. No estamos aquí porque oímos de una filosofía nueva y nos sumamos a un grupo. No estamos aquí para poder ser una asociación. No estamos aquí para ser una empresa, como cualquier empresa de las que se levanta en medio de esta generación. No estamos aquí en un sentido de una fundación, no. Nosotros tenemos mucho más que eso y es un tanto misterioso porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿entiende usted eso? ¿Comprende usted esa dimensión, ser el cuerpo de Cristo? Este es un misterio extraordinario, pero así dice la Biblia que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo se fue después de los 40 días de manifestación, pero Cristo volvió para edificar su cuerpo. Vino en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Cristo está presente. No como allá en ese día que leyó el manifiesto, sino como Él decidió manifestarse hoy. Y lo hace a través de la iglesia. Amén. Por eso la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. No necesitamos una imagen, un ídolo del artesano, del alfarero que fabrica el molde o el crucifijo para decir, aquí está Cristo. No, Cristo no se manifestó así. Cristo se manifiesta a través de esto que somos, de la coinonía, de la congregación y de la manifestación de su iglesia, que somos nosotros. El cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo se manifiesta a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo está en esta mañana en este lugar? ¿Cuántos entienden que Cristo se manifiesta a través de su iglesia? Y entonces cuando tú ves al hermano y a la hermana en comunión y nos ves en una congregación como esta, no nos veamos como lo que comúnmente nos vemos. Veámonos como el cuerpo de Cristo. Cristo en medio de nosotros, Cristo dentro de nosotros, Cristo con nosotros. Y entonces celebramos la presencia del Señor. Amén. Levánteme su mano ahí. Diga, Señor, gracias por darme el privilegio de ser miembro y parte de tu cuerpo. Gracias porque sé que a través de mí tú te puedes manifestar en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi ciudad, en mi nación y en el mundo. Hoy entiendo que tu presencia se mueve a través de mí y a través de tu iglesia. Gracias por este favor no merecido. Amén. Aplauda al Señor.
Digo esto porque hay algunos que se cansan del evangelio. Otra vez ir al culto. Otra vez ir a la iglesia. ¿Por qué no nos vamos más bien al concierto? Algunos se van al concierto de rock, metálico, pesado. Un hermano dijo que no renunciaría nunca a esta música cultural, pero de alguna manera desenfocada en su objetivo. Y tienes derecho si lo quieres hacer. Pero si lo haces, no has entendido lo que eres. No has entendido lo que eres. Porque ahora Cristo se manifiesta a través de nosotros. Amén. Y en esa manifestación, a través de nuestra vida, brindamos luz a todos aquellos que están en un mundo caído, oscurecido, vagando sin dirección, porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero si usted le apareció la luz, si se le manifestó la luz y entiende esto, entonces procurará brindar esa luz a otros. Amén. A otros. Por eso es importante, y en esta mañana siento que el Espíritu Santo me está haciendo detener acá para que usted lo comprenda. Porque si usted lo comprende, su vida cambiará. Si usted lo comprende, su vida dará el fruto que debe dar. Si usted lo comprende, su vida cumplirá el propósito y no perderá el tiempo, ni desgastará su vida, ni se expondrá a situaciones complejas que la gente a veces, sin luz de esto, se expone, porque no han entendido esta verdad de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Seguimos siendo seres humanos, sí, pero no seres humanos común y corriente. Seguimos ahora una nueva identidad porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de hijos de Dios, somos representantes de Cristo en esta generación. Y allá donde vas tú, en lo que haces, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que proclamas, en lo que declaras, en lo que ocupas tus manos y tu talento, hay una porción de Cristo andando en usted, manifestándose, y luego en la comunidad de lo que somos nos pronunciamos para decir a nuestra familia incrédula, para decir a nuestra ciudad incrédula y a nuestra nación incrédula: aquí hay testimonio de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es la presencia del Señor a través de nuestra vida. El Cristo que decide ahora manifestarse a través de la iglesia. El Cristo que decidió moverse en el mundo a través de su cuerpo. El Cristo que decidió reunir un sinnúmero de gente y establecerla como célula de su cuerpo en cada función. Él está presente en nuestra vida y en nuestra generación. Amén. Entonces no viva la vida creyente tan liviana, en el sentido de la responsabilidad que tienes y de lo que Dios te llamó a hacer, porque eres un hijo, eres una hija y eres un representante de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué más refuerzo? Porque estoy estancado acá y no por mi propia voluntad. Tus pensamientos, ¿cuántos suelen pensar cosas? Solo dos, los demás sueles pensar cosas. Todos esos pensamientos que están en tu forma de pensar, tu mente, ¿están conectados con Cristo? Todo lo que piensas y lo que maquinas en tu forma de pensar, ¿están alineados con Cristo?
Lo que ves, lo que miras y cómo lo miras, ¿está conectado con Cristo? ¿Está alineado con Cristo? Lo que hacen tus manos, en lo que te ocupas, ¿está conectado con Cristo? En pocas palabras, la síntesis de esta reflexión es: pregúntese a usted mismo si Cristo tiene este tipo de pensamientos. ¿Cristo pensaría los pensamientos que tú tienes? ¿Cristo vería lo que tú ves continuamente? ¿Cristo miraría de la misma manera que tú estás mirando? ¿Cristo haría lo que tú haces? ¿Cristo estaría donde tú estás? ¿Cristo estaría donde tú caminas? ¿Cristo iría donde tú vas? ¿Cristo dejaría de hacer lo que tú dejas de hacer? ¿Cristo caminaría por la senda donde tú estás caminando? La forma de vida que estás llevando. Cuando haces esta reflexión y entonces en lo que conoces de la Biblia y la oración de que has hecho al Señor, y entonces dice: no creo que Cristo estuviera por acá, pero eres creyente y eres hijo de Dios, entonces tienes que tomar una decisión. Si Cristo no estuviera en lo que yo estoy, entonces no has entendido lo que Dios quiere. Amén. Levante otra vez su mano ahí donde está y diga: Señor Jesús, en esta mañana yo quiero pensar, ver, hacer y estar donde tú estés y donde tú estuvieras si estás en el cuerpo en esta generación. Amén. Aplauda a Cristo. Toque a la persona que está a su lado y dígale: no cambiaste de religión, cambiaste de vida. Amén. Cambiaste de Señor, cambiaste de nacionalidad, eres del cielo. ¿Cuántos dicen amén? No eres de la tierra solamente. Dice que estamos, pero no somos. Somos de Dios. Amén. Somos de Dios. Y entonces ahora, desde esa plataforma, usted debe entender ahora el propósito para el cual usted y yo estamos en este hermoso planeta. No estamos para gozarnos la vida y agarrar todo para nosotros y hacer un estado ideal para nuestra vida y tomar todo lo que podamos para archivarnos y guardarnos y atesorarnos y esconder y proteger para mí, para mi vida, para mi casa. Vas a recoger todo lo que puedas. Cuando dicen amén. Y todo lo que puedas es abundante, pero todo lo que recojas no será solo para ti. No será solo para ti, porque si lo piensas así, entonces estás limitado y no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene. Vas a saber que estás aquí y te queda unos cuantos años, unas cuantas décadas para agotarte a través del tiempo. Hoy tienes 20, tienes 30, tienes 40, tienes 50 o 60 y vas en contra del reloj porque cada día te vas acercando a donde nunca quieres y no te imaginas, pero que no puedes evadir. Y cada día te acercas más hacia ese umbral. Y en ese caminar y andar de la vida, ella comprará luz y verdad cuando te asientes en el propósito y comprendas que estás aquí para manifestar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Estás aquí para manifestarlo a Él. Así es que en lo que estás haciendo, en lo que estás pensando y en lo que estás diciendo no está conectado a Él, no estás conectado con el verdadero propósito. Porque el verdadero propósito es manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está trabajando desde que vino para hacer que el hombre nuevo que hay en ti, la mujer nueva que hay en ti se manifieste. Y la manifestación es el Cristo de la gloria que está dentro de ti en el Espíritu Santo. Quiere revelar su imagen, la verdadera imagen de Dios en nosotros. Amén. Aplauda al Señor en esta. Dado que esta es una introducción de todo el tema que vamos a tratar en esta semana o en estas próximas semanas, creo que es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, sí, pastor, ya déjenos ir porque a las 12 comienza Alemania con... Pero colóquese de pie, el hombre del Señor. No le estoy diciendo esta palabra en sentido de exhortación, porque yo le conozco a usted, sé que es buenito, decimos acá, ¿no? Usted es el reflejo del Señor. Le estoy diciendo esto para que no se desenfoque y para que se pare en el lugar que le corresponde. Estás trabajando en tu profesión, en la que sea. Eres artista, eres médico, eres abogado, eres comerciante, eres un profesional, eres un maestro, eres un padre de familia, una madre de familia, un arquitecto, un maestro, un albañil, qué sé yo, tantas profesiones, un militar. Cada profesión tiene sus diferentes aristas y cada quien Dios coloca allí, pero allí donde estás, acuérdate que eres el reflejo de Cristo para todos los que están a su alrededor. Y ellos verán a Cristo en nosotros. Amén. Por propósito de la misión. Alguien dijo, pero yo quería ser una reina de belleza. Digo a las mujeres, ¿no? Los hombres no tanto. Aunque hay algunos así también. Allí en esa profesión, si el camino es por allí, si abre la puerta, hay una reina de belleza. Allá, en medio de eso. Algunos dijo, no, porque se va a exponer al cuerpo y qué desprestigio para Cristo. No. Cristo no tiene problema con nuestros trapos. Amén. Es más, en el origen no habían trapos. Amén. No había nada que nos cubriera. Él nos quiere ver así, en eso. Es allá en ese campo donde estás, donde Él espera manifestarse a través de nosotros. Amén. Pero aquí hay corrupción. Todos son corruptos y todos roban. Y entonces robemos todos. No. Los que roban son del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y el diablo es ladrón desde un inicio. Usted está allí, quizás en medio de un foco de corrupción donde todos roban. Enciende la luz y muéstrales a ellos que todavía se puede vivir en honestidad, en transparencia. Amén. Estás en medio de una sociedad y todos los compañeros son vulgares, con palabras soeces y una cosa y otra. ¿Cómo hago yo para convivir? ¿Entro en el mismo juego para estar hijuetanteando a todos los que están aún molestando? No, muestra tu credencial. Eres un hijo de Dios y como un hijo de Dios representas a Cristo, y en esa representación a Cristo tus palabras han cambiado, porque ya no hablas soeces, ya no hablas vulgaridades, ya no hablas maldición, hablas bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la gente va a notar eso y vamos a cumplir la misión. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor. Tú nos has dirigido hacia este nuevo tema. Estamos desde la profecía hacia la realidad.
Estamos declarando las verdades del manifiesto que se estableció para el propósito de la misión de Cristo y de la iglesia. Hoy estamos proclamando, Señor, que estamos empezando, Dios, a mover estos hilos para poder encontrarnos en la verdad y en la realidad de lo que somos. Señor, ayúdanos para reflejarte en todo lo que hacemos. Si en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra estadía y hacia nuestra dirección, no estás tú. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de estas cosas y te pedimos, Dios, que nos ayudes a cambiar. Nos ayudes, Señor amado, a transformar y poder así ser el representante que quieres. Gracias por mi hermano y por mi hermana, y yo declaro que esta palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú has querido por cuanto la has enviado. Bendigo su vida, su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor.